Creencia y conocimiento están muy estrechamente relacionados con el deseo. Y tal vez, si podemos comprender estos dos asuntos, podremos ver cómo funciona el deseo y comprender sus complejidades. Me parece que la mayoría aceptamos sin reparo y damos por sentado la cuestión de las creencias. No critico las creencias. De lo que se trata es de descubrir por qué las aceptamos y si podemos comprender los motivos o las causas de esa aceptación, porque quizá entonces podamos comprender no solo por qué creemos, sino también liberarnos de la creencia. Uno puede ver cómo las creencias, ya sean religiosas, políticas, nacionalistas o de cualquier otra índole, nos dividen, generan conflicto, confusión y antagonismo, lo cual es un hecho evidente. Aún así, no estamos dispuestos a renunciar a ellas. Está la creencia hindú, la creencia cristiana, la budista, innumerables creencias sectarias y nacionalistas, diferentes ideologías políticas, todas compitiendo entre sí, intentando convertir al otro. Si vemos este hecho obvio, que la creencia divide a las personas y crea intolerancia, ¿es posible vivir sin creencias? Uno solo podrá descubrir si estudia su relación con la creencia. O sea, ¿es posible vivir en este mundo sin creencia alguna? No se trata de cambiar de creencia, de sustituir una creencia por otra, sino de estar libre por completo de toda creencia, de manera que pueda afrontar la vida como algo nuevo a cada minuto. Después de todo, esto es la verdad. Tener la capacidad de afrontar todas las cosas como nuevas, de instante en instante, sin la reacción condicionada del pasado, de manera que uno no se interponga esa carga acumulada que actúa como una barrera entre uno y lo que es. Si lo examinan, verán que el miedo es una de las causas del deseo de aceptar la creencia. Es decir, si no creyésemos en nada, ¿qué sucedería? ¿No nos sentiríamos muy temerosos de lo que pudiera sucedernos? Si actuamos sin ningún patrón de creencia, ya sea Dios, el comunismo, el socialismo, el imperialismo, un sistema religioso, cualquier dogma que nos condicione, nos sentiríamos totalmente perdidos, ¿verdad? ¿Acaso la aceptación de la creencia no sirve para encubrir nuestro miedo? El miedo de no ser nada realmente, de estar vacío. En última instancia, una taza solo es útil si está vacía, y una mente llena de creencias, de dogmas, de conclusiones y de citas, no es creativa. Es simplemente una mente que repite. Escapar del miedo al vacío, a la soledad, el deterioro, a no prosperar, a no triunfar, a no ser algo o alguien, sin duda, es una de las causas de nuestra aceptación de las creencias con tanto entusiasmo y avidez. Ahora bien, si aceptamos una creencia, ¿es posible comprenderse a sí mismo? Todo lo contrario. Es evidente que una creencia, sea política o religiosa, impide el conocimiento propio. Actúa como una pantalla a través de la cual nos observamos. Por tanto, ¿es posible observarse a sí mismo sin creencias? ¿Queda algo que observar? Si la mente no se identifica con ninguna creencia, entonces es capaz de observarse a sí misma tal cual es. Y sin duda, ese es el inicio de la comprensión de uno mismo. Esta cuestión de la creencia y el conocimiento es en realidad un problema muy interesante. ¿Qué papel tan extraordinario desempeña en nuestra vida?
Tenemos tantas creencias. De hecho, cuanto más intelectual es la persona, más culta, más espiritual, si puedo utilizar esta palabra, menor es su capacidad para comprender. Los salvajes tienen innumerables supersticiones, incluso en el mundo actual. Y los más reflexivos, los más despiertos, los más atentos son tal vez los menos creyentes. Eso es debido a que la creencia ata, aísla, y podemos ver que es así en cualquier lugar del mundo, ya sea en el mundo económico, político y también en el mundo espiritual. Puede que usted crea en Dios y yo no crea en Dios. Puede que crea en un Estado que lo controle todo, incluidos los individuos, y que yo crea en la empresa privada. Puede que crea que solo existe un Salvador y que por su mediación logrará alcanzar la meta, el cielo, y que yo no crea en todo eso. De modo que cada uno de nosotros se reafirma en lo suyo a pesar de que ambos hablamos de amor, de paz, de unidad, del ser humano, de una sola vida para todos. Todo eso no significa absolutamente nada, porque la creencia por esencia es un proceso de aislamiento. Puede que usted sea brahmán y yo no, o puede ser cristiano y yo musulmán, etc. Aún así, ambos hablamos de fraternidad, de amor, de paz, pero la realidad de los hechos es que estamos separados y divididos. Un hombre que desea paz y crear un mundo nuevo, un mundo feliz, no puede aislarse bajo ningún tipo de creencia. ¿Se dan cuenta de algo? Aunque sea a nivel verbal, si ven la importancia, la validez y la verdad de todo esto, entonces empezará a surgir efecto. Vemos que donde opera el proceso del deseo, obligatoriamente existe un proceso de aislamiento a través de la creencia, porque como es obvio, uno cree para sentirse seguro en lo económico, en lo espiritual y en lo interno. No me estoy refiriendo a aquellas personas que creen por razones económicas, que han sido educadas para depender de sus empleos y como consecuencia son católicos o hindúes. Cualquier cosa mientras les aseguren un empleo. Tampoco nos referimos a aquellas personas que se aferran a una creencia por conveniencia. Puede que sea el caso de la mayoría de nosotros. Por conveniencia creemos en ciertas cosas. Una vez descartadas estas razones económicas, podemos examinarlo con más detenimiento. Tomemos el caso de las personas que creen firmemente en algo, sea en lo económico, lo social, lo espiritual. El motivo escondido de tal creencia es el deseo psicológico de sentirse seguro y también el deseo de dar continuidad a esa seguridad, ¿verdad? No estamos discutiendo si hay o no continuidad. Solo estamos hablando de ese constante impulso, de esa necesidad de creer. Un hombre de paz, un hombre realmente interesado en comprender todo el proceso de la existencia humana, no puede estar atado a una creencia. Ve cómo el deseo actúa como medio para sentirse seguro. Por favor, no vayan al otro extremo diciendo que estoy predicando la no religión. No estoy diciendo eso en absoluto. Estoy diciendo que mientras no comprendamos el proceso del deseo en su forma de creencia, tiene que haber controversia, conflicto, sufrimiento, enfrentamiento del hombre contra el hombre. Esto se ve a diario. Por consiguiente, si percibo, si me doy cuenta de que este proceso adopta la forma de creencia como el anhelo de seguridad interna, entonces mi problema no es si debo creer en esto o en aquello, sino liberarme del deseo de seguridad. Por tanto, ¿puede la mente estar libre del deseo de seguridad? Este es el verdadero problema. No si creo o si no creo lo suficiente, lo cual son meras expresiones del anhelo interno de sentirse
psicológicamente seguro, de tener cierta seguridad cuando todo el mundo es tan inseguro. ¿Puede la mente consciente, puede la personalidad estar libre del deseo de sentir seguridad? Queremos estar seguros y por eso necesitamos el apoyo de nuestro patrimonio, nuestros bienes, nuestra familia. Queremos sentirnos seguros interna y espiritualmente. Por eso levantamos muros de creencias, los cuales son un indicio de ese anhelo de seguridad. Por consiguiente, ¿puede usted estar libre de ese impulso? ¿De ese anhelo de seguridad que se expresa en el deseo de creer en algo? Si no nos liberamos de todo eso, seremos siempre fuente de controversia. No seremos conciliadores, no tendremos amor en nuestros corazones porque la creencia destruye. Podemos verlo en nuestra propia vida diaria. Entonces, ¿puedo observarme a mí mismo cuando estoy atrapado en este proceso de deseo que se expresa en el apego a una creencia? ¿Puede la mente liberarse de la creencia sin buscar un sustituto? ¿Simplemente liberarse por completo de ella? No pueden responder verbalmente diciendo sí o no. Solo pueden responder si tienen la intención de liberarse de las creencias. De ser así, llegarán sin duda al punto de buscar los medios para liberarse del impulso de sentirse seguros. De hecho, al contrario de lo que piensan, no existe esa seguridad interna continua. El siguiente problema es el conocimiento. ¿Es necesario el conocimiento para comprender la verdad? Cuando decimos lo sé, significa que interviene el conocimiento, pero ¿puede esa mente tener la capacidad de investigar y descubrir la realidad? Por otro lado, ¿qué es eso que sabemos y de lo que estamos tan orgullosos? ¿Qué es eso que realmente sabemos? Tenemos mucha información y experiencia basada en nuestro condicionamiento, en nuestra memoria y en nuestras capacidades. Pero cuando decimos lo sé, ¿qué queremos decir? Todas las respuestas que conocemos vienen de reconocer un hecho, de cierta información o de una experiencia propia. Esa constante acumulación de información, la adquisición de diversas formas de conocimiento, es lo que nos hace decir, lo sé. Pero eso solo es la interpretación de lo que hemos leído según el pasado, el deseo o la experiencia. El conocimiento es el mismo proceso que el proceso del deseo. Sustituimos la creencia por el conocimiento. El decir, lo sé, he tenido una experiencia que no se puede negar. Esa es mi experiencia y en ella confío plenamente. Es una experiencia del conocimiento, pero si lo examinan, si lo investigan de forma inteligente y cuidadosa, descubrirán que esa afirmación, lo sé, es otro muro que le separa de los demás y bajo el cual se esconden para buscar refugio, comodidad y seguridad. Por tanto, cuanto más conocimiento acumule la mente, menor será su capacidad de comprender. No sé si alguna vez han reflexionado sobre este problema de la acumulación de conocimientos. Si el conocimiento nos ayuda a amar, si nos permite liberarnos de lo que genera conflicto en nosotros y en los demás, si el conocimiento libera la mente de la ambición, porque después de todo, la ambición es uno de los factores que destruye la vida de relación, que enfrenta al hombre contra el hombre. Si queremos vivir en paz unos con otros, la ambición debe terminar por completo. No solo la ambición política, económica o social, sino también la ambición más sutil y perniciosa, la espiritual, la de ser algo. Por tanto, ¿puede la mente estar libre del proceso acumulativo del conocimiento, del deseo de saber? Resulta muy interesante observar cómo en nuestras vidas el conocimiento y la creencia desempeñan un papel realmente importante.
Solo basta con mirar cómo rendimos culto a los que poseen gran conocimiento y erudición. ¿Comprende lo que eso implica? Si uno quiere descubrir algo nuevo, experimentar algo que no sea una simple proyección de su imaginación, la mente debe estar libre, debe ser capaz de ver lo nuevo. Sin embargo, por desgracia, cada vez que vemos algo nuevo, le añadimos toda la información que ya conocemos, todos nuestros conocimientos, todos nuestros recuerdos del pasado, y como es obvio, no somos capaces de observar, de percibir lo nuevo que no pertenezca a lo viejo. Por favor, no se apresuren a interpretar esto como tipo de detalles. Si no sé cómo regresar a mi casa, me perderé. Si no sé manejar una máquina, poco puedo hacer, pero eso es distinto. No estamos hablando de eso ahora. Estamos hablando del tipo de conocimiento que usamos como medio para conseguir seguridad. Ese deseo interno y psicológico que llega a ser algo, es decir, que esperamos conseguir por medio del conocimiento. La autoridad que otorga el peso del conocimiento, el sentido de importancia, de dignidad, de vitalidad y qué más. El hombre que dice, lo sé, algo existe o no existe nada, sin duda ha dejado de pensar y de investigar todo este proceso del deseo. De modo que nuestro problema, tal como lo veo, es que estamos atados, limitados por la creencia y por el conocimiento. ¿Y puede la mente liberarse del ayer y de las creencias adquiridas a través del proceso del ayer? ¿Entienden la pregunta? ¿Podemos usted y yo, como individuos, vivir en esta sociedad y que sin embargo nuestra mente esté libre de toda esa autoridad? Leemos diferentes escrituras y libros religiosos que nos dicen con todo detalle qué debemos o no debemos hacer, cómo conseguir una meta, cuál es esa meta y qué es Dios. Conocemos todo esto de memoria y esa es la línea que seguimos. Constituye nuestro conocimiento, lo acumulado, lo aprendido, y nos movemos por ese camino. Lógicamente uno encuentra lo que busca y persigue, pero ¿eso es la realidad? ¿Acaso eso no es una proyección de nuestro conocimiento? La realidad no es ninguna proyección. Es posible comprender eso ahora, no mañana, sino ahora. Decir, veo la verdad de esto, y por tanto soltar, de tal manera que la imaginación y las proyecciones no paralicen la mente. Así pues, ¿puede la mente liberarse de la creencia? Solo es posible liberarse de la creencia cuando se comprende la naturaleza de las causas internas que nos impulsan a aferrarnos a la creencia. No solo las causas conscientes, sino también las causas inconscientes que nos hacen creer. Después de todo, no somos meros entes superficiales actuando en el nivel consciente. Podemos descubrir las actividades conscientes e inconscientes más profundas si le damos una oportunidad a la mente inconsciente, porque responde con mucha más rapidez que la consciente. Mientras la mente consciente está ocupada en pensar, escuchar y observar, la inconsciente tiene mucha más actividad. Está mucho más atenta y mucho más receptiva, por consiguiente, no nos puede dar una respuesta. Y bien, ¿puede una mente que ha sido subyugada, atemorizada, forzada, obligada a creer, puede una mente así estar libre para pensar? ¿Puede observar lo nuevo y eliminar el proceso de aislamiento que nos divide? Por favor, no digan que la creencia une a la gente. No la une, es obvio. Ninguna religión organizada lo ha conseguido. Obsérvense a sí mismos. Observen su país. Todos son creyentes, ¿pero están unidos? Está claro que no. Están divididos en varios pequeños e insignificantes grupos y castas. Ya conocen esas innumerables divisiones.
Eso sucede en todo el mundo, tanto en Oriente como en Occidente. Cristianos que destruyen a cristianos, que se matan por pequeñeces, que envían gente a los campos de concentración, etc. Todo el horror de la guerra. De manera que las creencias no unen a la gente. Es un hecho evidente. Si está claro, si es verdad y si lo vemos, entonces debemos ser consecuentes. Pero la dificultad para la mayoría de nosotros estriba en que no lo vemos, porque somos incapaces de afrontar esa soledad interna, esa sensación de soledad. Queremos tener algo donde apoyarnos, ya sea el Estado, una casta, el nacionalismo, un maestro, un salvador o lo que sea. No obstante, si vemos la falsedad de todo esto, entonces la mente es capaz de ver toda la verdad. Aunque sea durante un segundo, y si es demasiado para ella, y retrocede, no importa. Verlo durante un fugaz segundo es suficiente, porque en ese instante se dará cuenta de algo extraordinario. El inconsciente actuará, incluso si el consciente lo rechaza, y aunque ese segundo no tenga continuidad, lo es todo, y dará sus frutos a pesar de la resistencia de la mente consciente. Así que preguntamos, ¿puede la mente liberarse del conocimiento y las creencias? ¿Conocimiento y creencias acaso no constituyen la estructura de la mente? El conocimiento y las creencias son procesos de reconocimiento, forman el núcleo de la mente, pero los procesos limitan, tanto los conscientes como los inconscientes. Por tanto, ¿puede la mente liberarse de su propia estructura? ¿Puede la mente dejar de ser? Ese es todo el problema. La mente, tal y como la conocemos, se apoya en creencias, deseos, en la necesidad de seguridad, en el conocimiento y en la acumulación de esfuerzo. Pero con todo ese poder y superioridad, no es posible pensar por uno mismo y por tanto, no es posible la paz en el mundo. Podemos hablar de paz, organizar partidos políticos, predicar desde cualquier altar, pero no podemos vivir en paz porque la mente es la base misma, desde la que se crea la contradicción, esa que nos aísla y nos separa. Un hombre de paz, un hombre serio, no puede aislarse y pese a ello, hablar de fraternidad y paz. Eso solo es un juego político o religioso, una sensación de logro y ambición. Un hombre realmente serio e interesado en descubrir debe afrontar el problema del conocimiento y la creencia. Tiene que ir más allá para descubrir todo el proceso del deseo, el deseo de seguridad y de certeza. Una mente en ese estado de receptividad, de lo nuevo, la verdad, Dios o lo que sea, sin duda tiene que dejar de adquirir y acumular. Tiene que soltar todo conocimiento porque es imposible para una mente llena de conocimientos comprender aquello que es real e inconmensurable.